Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a iniciar a una nueva sesión de Derecho Romano. Vamos a, bueno, primeramente les voy a compartir el enlace de asistencia para que podamos llenar nuestra asistencia y luego ya empezamos con nuestras actividades de desarrollo de contenido del día de hoy. Veamos, denme un minuto y ahorita les comparto en el chat de WhatsApp nuestra asistencia para el día de hoy. Muy bien. La asistencia entonces, compañeros y compañeras, está compartida en el grupo de WhatsApp para que podamos tomar un minuto de nuestro tiempo para llenado de asistencia. Licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Licenciado, perdone, fíjese que hoy no voy a poder encender mi cámara. Fíjese que mi nena tiene varicela y la ando aquí viendo en la casa. Me va a perdonar. No, no se preocupe, ahí estamos enterados de su solicitud. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a dar unos 2 minutos más y empezamos. Permítanme compartir acá la presentación. Bueno, mientras tanto, me carga aquí y puedo presentar pantalla completa. Háganme favor de ir directamente a su página del libro. Nos habíamos quedado en la última página 20, que fue la que entró en examen parcial. Entonces vamos a empezar a desarrollar a partir de la página 21, ¿sí? La página 21 es lo que vamos a presentar el día de hoy. Que básicamente corresponde a el principado. Déjenme ver acá. Ok, sí, presentación. Muy bien, entonces el título del día de hoy es precisamente el principado. Antes de poder hablar directamente del principado,
el principado, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Cuando hablamos de principado, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Tal vez lo del principio, licenciado, como el comienzo. Como comienzo, podría ser. ¿No es de príncipe? No. Ok, sí, así es. Es efectivamente, viene precisamente de alguien que ejerce una autoridad, una variedad de competencias, de responsabilidades, de funciones, pero para irlo eh, clasificando dentro del desarrollo de contenido que hemos estado hablando, el principado en sí, ¿qué podría comprender? ¿En dónde lo podríamos clasificar si lo tendríamos que clasificar? Siempre hablando del derecho romano, ¿verdad? ¿En la monarquía? No. No. ¿Pueden ¿Capitalismo? ¿Perdón? ¿Capitalismo? No. Pueden consultar su libro, incluso la respuesta está precisamente en su libro. Pero cuando hablamos, poniéndolo en contexto, antes de darse esta forma dentro de Roma, ¿verdad? De la civilización romana, existía una figura que le antecedió, fue previo al principado. ¿Cuál fue? ¿Senado? No, no fue el Senado. ¿La república? La República. Y antes de la República, Monarquía. la monarquía. ¿Y la monarquía es? ¿Un reinado? No. ¿Qué es la monarquía? Todas esas palabras que estamos hablando, ¿qué son? Ahorita estamos hablando dentro de la presentación que tenemos aquí, el título es el Principado. Antes del Principado existía lo que era la República. Antes de existir la República existía la monarquía. Pero todas estas palabras se clasifican dentro de algo muy particular, que es lo que quiero es que ustedes me puedan dar esa respuesta. ¿No es Era el una forma territorio? de, La realeza, ¿no? No, y ahí escuché algo, me era dijeron, Realeza. una forma como de dirigir a cierto grupo, ¿no? "Mm, ¿Estado ciudad? Un gobierno. gracias". Entonces, Gobierno. me estuvieron ahí, va de mencionar por separado, alguien me dijo una forma y ya luego dijeron de gobierno, ¿verdad? Entonces, efectivamente, compañeros, son formas de gobierno del Estado romano, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando del nacimiento de Roma, ¿verdad? La fundición de Roma, pero también empezamos a hablar de las formas de cómo se organizaban políticamente. Estas son las formas de gobierno. Iniciaron con una organización de gens, que era desde la familia, pero luego dándole un aumento a esa organización, empezamos con lo que era la monarquía. Posteriormente hablamos de la república y en este momento vamos a hablar del principado, que es exclusivamente una forma de gobierno. Entonces, para ir resumiendo, vamos a mencionar que la república lamentablemente, tristemente, tuvo que llegar a un fin, ¿verdad? Se dio un fin a esa forma de gobierno. La república culminó cuando
básicamente los romanos empezaron a hacerse acreedores o básicamente a conquistar otros pueblos a tal grado de que la cultura romana se extendió hasta España y luego también pues ocupó extensiones de tierra hasta llegar a Asia Menor, ¿verdad? Entonces estaba, imagínense usted, básicamente estaban esparcidos en todo el continente europeo y empezaron a trasladarse también a conquistar parte de el continente asiático. Entonces era básicamente una organización que creció y empezó a desbordarse. Lamentablemente, la república como forma de gobierno tuvo que llegar a un fin, ¿verdad? Finaliza la república, pero no termina ahí, sino que culmina una etapa, una forma de gobierno para que pueda existir una evolución, y es por eso que hablamos del principado, porque el principado es el siguiente paso de la forma de gobierno en la cultura o en la civilización romana. Entonces les estoy dando pormenores de lo que establece, pues lo que nos pudo dar el libro, ¿verdad? Algunas de los hechos que motivaron la culminación de esa etapa de gobierno para dar origen al imperio. Entonces, de una forma muy resumida, vamos a pues estar abordando de una forma muy resumida porque no podemos concentrarnos tanto en la lectura. Entonces, lo que estoy yo tomando y lo que estoy plasmando en las presentaciones es básicamente lo que yo he obtenido y extraído del libro, ¿verdad? Entonces, ahorita, si usted se ubica en la página 22, tenemos en el primer párrafo de la página 22 una palabra muy interesante, que el principado básicamente se constituyó de equites. ¿Y qué es equites? Para poder desarrollar una definición, yo pues tuve que buscar en otras fuentes qué es un equite o qué son equites, ¿verdad? Entonces, se menciona que los equites formaban una clase social y justamente tenemos aquí una ilustración de dinero, porque los equites se relacionan con la clase capitalista, ¿verdad? Entonces ya está mezclando una clase política con la clase económica, ¿verdad? Entonces aquí los equites tenían una característica que eran de una clase económica fuerte, poderosa, ¿verdad? Como lo tenemos en la presentación, una pequeña definición. Los equites formaban una clase social capitalista en la antigua Roma, conocidos como ordo equester. A través de la historia, este estatus era una clase, ¿verdad? De las clases sociales, era una clase bastante noble, con poder adquisitivo, ¿verdad? Porque era, recordemos, si estábamos mezclando el capitalismo, que es una clase económica, tenían o gozaban de privilegios económicos, ¿verdad? Eran personas que tenían poder adquisitivo, eran personas ricas. Y este estatus social fue cambiando en dignidad y costumbres. La palabra equites proviene del latín eques, que significa caballeros, y ordo equester significa clase ecuestre. El tener un caballo en la antigua Roma era sinónimo de que usted pertenecía a una clase pudiente, ¿verdad? Es como hoy en día, si usted tiene un carro, significa que usted tiene un buen salario, que usted pertenece a una clase, pues que tiene ese privilegio de tener un vehículo, ¿verdad? Para Roma, el tener un caballo o varios caballos significaba también que usted podía, pues, ser parte de este club exclusivo y que gozaba usted de
pues prácticamente de dinero, ¿verdad? Entonces ese sería pues lo importante de esta clase. Y esta clase social nace dentro del principado. Es por eso que la estamos hablando y la estamos abordando, porque básicamente esta clase de équites nace dentro de la forma de gobierno del principado. Continuando entonces, vamos a abordar lo siguiente sobre el principado y aquí tenemos características muy importantes del principado, ¿verdad? Nuevamente, esto lo tomé de la página 21, página 22 y página 23 de su libro. Usted tiene el libro, puede pues leerlo en su integridad. Yo solamente estoy haciendo un pequeño resumen de los datos más importantes que yo pude obtener de mi lectura. Entonces, hablando del Principado, vamos a mencionar entonces que inicia con Augusto en el año 27 antes de Cristo. Y aquí tenemos una imagen para que usted pues conozca quién fue, ¿verdad? Tenemos una imagen que hace alusión a Augusto, que fue el primer príncipe de Roma. Augusto también fue conocido como el salvador de los antiguos valores morales, políticos, religiosos y sociales que se habían perdido en la República, ¿verdad? Era tal el grado que en la República creció básicamente no solamente de territorio, pero también en términos de sus habitantes y básicamente empezaron a perderse los principios, valores de cualquier índole y precisamente cuando nace el principado con Augusto, lo vieron a él como el salvador que iba a rescatar nuevamente los valores que se habían perdido del pueblo romano. Las características más importantes de el principado es que le otorgan poderes al príncipe, poderes que ya habían en la República, ya se habían distribuido, ¿verdad? Recordemos que en la República hablábamos de que la República tenía instituciones como el Senado, el equivalente de el Senado en Guatemala es el Congreso, ¿verdad? Que tenían la capacidad de poder legislar, pero en el Principado esas funciones se las adjudican al príncipe. Eso significa que prácticamente iba a concentrar el poder en una persona. Entonces, otra de las características del Principado es que se le asignan multitud de poderes al príncipe, se concentra el poder en una sola persona, se acentúa el carácter monárquico del principado y debilita otras instituciones republicanas como el Senado. Debido al exagerado aumento territorial, la presencia del cristianismo, las incursiones de los bárbaros causaron el colapso también del principado. Así como lo causaron con la República, también estos elementos o estos factores externos e internos causaron que el principado ya no pudiera continuar siendo una forma de gobierno. Pero como habíamos hablado, las formas de gobierno van cambiando y el principado solamente dio inicio a una etapa más dentro de las formas de gobierno de Roma. Y es ahí donde nace prácticamente el Imperio Romano. Esto en la página 23 tenemos el imperio y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito más sobre esta forma de gobierno. Para poder hablar entonces del imperio, vamos a necesitar hacer un recordatorio de las formas de gobierno que hemos estado hablando desde que iniciamos con la clase o con el curso. Entonces, habíamos mencionado que la monarquía fue la primera forma de gobierno, seguidamente de la república, continuamos con el principado,
y en este momento estamos en el imperio. Entonces, un pequeño ejercicio que usted pueda tomar apuntes, que pueda usted colocar este esquemita, esta línea del tiempo y puede usted colocar las fechas consultando su libro, por favor. Entonces, para ello vamos a necesitar consultar páginas anteriores, ¿verdad? Página 10, tenemos la monarquía. Ahí nos van a dar unas fechas de cuándo inicia y cuándo termina. En la página 13 tenemos la república. También nos da el libro cuándo inicia y cuándo termina. En la página 21, el Principado, y en la página 23 tenemos lo que es el imperio. Entonces, lo que necesito que hagamos es poder copiar esta línea del tiempo, este pequeño esquema, y podamos colocar las fechas en que nacen y en que finalizan, por favor. Voy a dar unos 2, 3 minutos nomás para eso. Muy bien, terminamos. Lick, disculpe, tengo una pregunta. Ujú. Fíjese que acá donde en la página, déjame un segundo. En la página 11 donde habla de la monarquía dice que el rey o rex fue el reino o monarquía, la primera forma de gobierno del Estado romano. Sí. Inicia con la fundación
de Roma en el año 753 antes de Cristo y culmina en el año 510 antes de Cristo. Entonces, no sé si se equivocaron o yo no estoy entendiendo bien porque dice que la fundación fue en el año 753 y culminó en el año 510. Permítame, vamos a ver. Según recuerdo, los años antes de Cristo van en disminución y los de después de Cristo van en aumento. No sé si me doy a entender. Sí, vamos a verificar solamente para estar en Sí, contexto. porque así es, Mm, así también está en lo que es la página 13, en la siguiente. sí, de primero está 510 y luego está 27. Sí, en República está igual. Bueno, si ustedes pueden tomar un minuto de su tiempo para poder buscar cómo aparece en YouTube y en varias fuentes, digamos, cómo se cuentan o cómo ordenar los acontecimientos eh, históricos de la humanidad. Entonces, justamente como lo mencionó la compañera, de acuerdo a los eventos más importantes, así se empezaba a contar la línea del tiempo, ¿verdad? Antes de Cristo se cuentan de un año para, para atrás, ¿verdad? O sea, empezando de un año hacia atrás y tenemos después de Cristo, empezamos también del siglo cero o del año cero en su orden. ¿Cómo? Vamos a ver cómo explicarlo mejor. Tenemos desde la muerte de Jesucristo, que es el evento más importante de la humanidad, tenemos siglo primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Y luego tenemos siglo primero después de Cristo. Vamos a ver si se los puedo compartir. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Sí, porque ya en el último, en donde dice imperio, ahí dice se extiende desde el año 27 antes de Cristo hasta el 280 después de Cristo. Después, sí, aquí sí está así, en el imperio, sí. Dame acá. Ups.
Pues aquí en la gráfica que les mandé dice, el nacimiento de Cristo, como mencionaba, que es el punto más importante en la historia de toda la humanidad, ¿verdad? Tenemos antes de Cristo y luego tenemos después de Cristo. Luego tenemos acá, para saber a qué siglo pertenece un año, se le suma 1 a partir de la centena. Centena son 100 años. Ejemplo, 25 a 0 se suma 1 y este es el siglo primero. 476 a 4 se suma 1 y es el siglo 4. 1453 a 14 se suma 1 y es el siglo 14. 2010 a 20 se suma 1 y es el siglo 21. Más o menos es la idea, ¿verdad? Y sí, se cuentan al contrario. Entonces vamos a colocar acá, con ayuda de todos, tenemos 7 minutos para completar nuestra tablita. En la monarquía, ¿cuándo inicia y cuándo termina esta monarquía? El En año... el año. Dale, te doy el honor. No, dale. En el año 753 antes de Cristo y ¿Ok? ¿Y termina? termina en el año 510 antes de Cristo. Ok, muy bien. Entonces aquí ustedes pónganle inicia, 2 puntos y coloquen termina, puntos también. Muy bien. ¿Quién era el representante de la monarquía? ¿Quién representaba la monarquía? El rey. Gracias, el rey. Ahora sigamos con el siguiente, la república, ¿cuándo inicia y cuándo termina? Inicia en el año 510 antes de Cristo y culmina en el año 27 antes de Cristo. Muy bien, 27. Listo. ¿Y quién era el representante o el quien tenía la representación de la república? El gobierno. No. No, no es el gobierno. O sea, sí se relaciona con el gobierno porque es una forma de gobierno, pero ¿quién tenía, por así decir, ¿No? perdón? Por los patricios, no. ¿No? Esto sí, No sé si era el Senado. así es el Senado, ¿verdad? Ahí lo dice en la página 17, que era el órgano de mayor influencia en la cosa pública durante la República. Fue fundado por Rómulo con 100 senadores. De ser un órgano consultivo, en la monarquía era un órgano de consulta para el rey. Pero ¿qué dice en la República? ¿Qué pasó a ser el Senado en la República? El órgano de oligarquía en el poder. Entonces, si hablamos de el Senado en la monarquía, era solamente un órgano de consulta. Pero cuando hablamos del Senado en la República, era el ente de mayor influencia pública y de poder político. Entonces, lo vamos a dejar como el representante de la República va a ser el Senado. Y el Principado, ¿cuándo inicia y cuándo termina? ¿27 antes de Cristo?
27 años. Culmina en el 284 después de Cristo. Ahí empezó, ¿verdad? Ahí hasta había nacido Cristo. Veamos el... ¿Cuándo termina, me dijo? 284. Ok, 284 después de Cristo. ¿Y quién era el máximo representante del principado? Era el emperador. No, Mm, mm. Creo que su misma nombre nos da a la persona que ejercía todo el poder en el principado, ¿verdad? el príncipe. Príncipe, correcto. Y luego ahora sí pasamos al imperio, que es en donde nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Vamos a comentar acá en la página 23. Se extiende del 27 antes de Cristo hasta el 284 después de Cristo, desde el emperador Augusto, es decir que dentro del principado y el imperio hay una fase en donde el imperio abarca también el principado, pero el principado fue totalmente diferente al imperio. Podemos decir que es un paso previo al imperio. Veamos acá entonces con la fecha, me causa un poco de duda. El principado termina del 27 antes de Cristo, ese está correcto, y del 284 sí está correcto también. Ok, entonces el imperio nace ¿a partir de qué fecha? 284 después de Cristo al 305 después de Cristo. El imperio, según tengo acá en la página 23, antes de que se nos corte, vamos a guardar esto. Según es del 235 después de Cristo al 284 después de Cristo. Así es. Entonces, como mencionaba, el principado fue un paso previo a, pero se